está hablando y de lo que se trata ese pasaje de Jeremías 29. ¿Qué estaba pasando el pueblo de Dios en ese tiempo, hermanos? Dice Jeremías 29:1. ¿Abran su Biblia en Jeremías 29? Ya los que ya lo tienen de la primera lectura, pues ya lo tienen ahí, pero si cerraron su Biblia, vuelvan a abrir ahí en Jeremías. Allá atrás hay Biblias para los que no traen. Dice Jeremías 29:1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿En dónde estaba el pueblo, hermanos, en ese momento? Estaba cautivo, en las manos y en las garras ¿de quién? De Babilonia. Babilonia, hermanos, se refiere a la antigua ciudad y el poderoso imperio que tuvo su centro en ella, en la ciudad de Babilonia. Esta ciudad se ubica actualmente en Mesopotamia, si quieren ir a darse una vuelta por allá, en donde está Irak. En su tiempo fue un importante centro cultural y comercial por sus construcciones y alcanzó gran poder y esplendor durante los imperios que le llaman el Paleobabilónico. ¿Qué es lo que los hace más famosos pues en la cultura general? ¿Han escuchado lo que es la ley del talión? ¿Qué es? ¿Qué dice? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, ¿qué se puede decir? Esta frase, este dicho, viene escrito en un códice que se llama el Código de Hammurabi. Estas leyes de Hammurabi son un conjunto de leyes que están grabadas en una estela de piedra, o sea, en una torre de piedra, creadas por el rey Hammurabi, por eso viene de ahí su nombre, y esto fue alrededor de 1750 a.C. Y son considerados uno de los primeros códigos legales de la historia, ¿no? Y viene pues el ojo por ojo y el diente por diente. Y también, bueno, dentro de lo que menciona nuestro pasaje que ya leímos, también es famoso por el periodo donde reinó el rey, vaya la redundancia, Nabucodonosor. Dentro de las muchas características de Babilonia, era un centro religioso y cultural. En la Biblia también representa un símbolo del pecado y de la religión falsa. Inclusive, hermanos, si ustedes ven en Apocalipsis, menciona la destrucción de Babilonia. Y dice que va a ser en un momento en el que va a dejar de ser lo que es y se va a volver cuna, dice, de demonios, de espíritus inmundos y de cosas así de ese tipo, ¿no? O sea, a ese grado va a llegar la destrucción de Babilonia, hablando a un nivel ya espiritual, ¿no? No sabemos si como ciudad va a ser destruido, pero lo que representa Babilonia, que en muchos lo ubican con la religión antigua, ¿no?, del catolicismo, pues va a ser donde va a pasar todas estas cosas. Pero bueno, pensando en esto último, hermanos, de que ellos estaban cautivos dentro de una ciudad donde abundaba el pecado y las religiones alejadas del Dios verdadero, ¿cómo está nuestra sociedad actual? ¿Cómo nos encontramos nosotros como pueblo de Dios en este tiempo en el mundo actualmente? ¿Cómo es el mundo? Dice mi hermana Raquel, igual. Vivimos en un mundo en donde reina el pecado, donde reinan las religiones falsas, las cosas que nos alejan de Dios, ¿cómo le llaman? Doctrinas, ideologías, que lo único que quieren es distraerte de lo verdadero, alejarnos de Dios, de su verdad. Y entonces empezamos a ver cómo nos vamos envolviendo, la sociedad se va envolviendo en todas estas cuestiones que empiezan a justificar el pecado y que empiezan a buscar alimentarte y distraerte espiritualmente. ¿Cómo qué? Uy, hermanos, no, pues es que yo voy a las clases de yoga, ¿no? Es un muy buen ejercicio, dicen por ahí. Pues sí, pero lo que a veces no te dicen es lo que implica, de dónde viene la meditación trascendental. Es que sí, dicen que, por ejemplo, en el yoga, dicen que tienes que poner tu mente en blanco. Exactamente. Pero antes de que te pongas tu mente en blanco, puedes considerar, ¿no? Así es, hermana. Bueno, si de todas maneras, estando bien o no poniéndote
más vulnerables. Ujú. Exactamente, el punto es ese, que para meditar, ¿no?, en este tipo de ideas, tienes que poner tu mente en blanco, como dice la hermana. Es como decir, abro mi mente para lo que quiera, entre en ella, ¿no? ¿Y qué es lo que va a entrar, hermanos? Y en su momento vamos a estudiar esa parte, pero no dice que el Dios viene, ¿no?, nos libera, limpia la casa, el demonio se va. Pero dice que el demonio se va y empieza a vagar por el mundo y no encuentra a dónde ir. ¿Y qué dice? Regresa y regresa con otros 7, ¿no? La mente en blanco, la casa limpia, la casa vacía, hermanos. Y lo tomamos como algo, no pasa nada, ¿no? De repente en nuestra casa abrimos puertas o llevamos cosas que ni nos ponemos a pensar lo que puede implicar. Ay, que vamos a las pirámides, órale, vamos a las pirámides, ¿no? Ah, yo no voy a ir a cargarme de energía ahí arriba de la pirámide del Sol, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ah, pero me traje un ídolo, me traje una figurita. Ay, es de yeso, no pasa nada. Ay, antes de ceniza los hacían, ¿no? Los monitos esos, no pasa nada. Hermano, pues eso es un ídolo, es una imagen, hermanos. Y de verdad, yo siempre he luchado mucho con no caer en legalismos, hermanos. Pero en cuanto a proteger nuestra casa, no hay legalismo. Es darle la importancia que tiene, hermanos. ¿Qué cosas dejamos entrar a nuestra casa? Y no nada más hablo de nuestra casa donde vivimos, nuestra mente. ¿Qué cosas son las que nos tienen cautivos así o nos buscan tener ahí aprisionados, como en ese tiempo estaba el pueblo de Dios en Babilonia? Los problemas, las angustias, los temores, las enfermedades, los pleitos, discusiones, divisiones. ¿Le seguimos, hermano? Violencia, delincuencia. Son las cosas que a veces nos llenan la mente y que nos buscan eso, buscan tenernos cautivos. Nos podemos identificar con ese pueblo. Ellos estaban cautivos por otro pueblo. Nosotros estamos cautivos por una sociedad, de cierta manera hablándolo, ¿no? Más bien estamos rodeados de una sociedad que vive en estas cosas, que enaltece el pecado, que les componen canciones a los que hacen lo malo, que en sus canciones exaltan el sexo, la drogadicción, la violencia, el maltrato a la mujer. Por otro lado, el sobrepoder de la mujer, ¿no? Sobre todo. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que busca tenernos cautivos. Sin embargo, ¿qué pasa en el versículo 4 de Jeremías? De ahí del Jeremías 29, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Para empezar, hermanos, aquí hay algo que de repente nos puede decir: ¿cómo que los hice yo llevar? Dice el versículo 4 al final: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Así ha dicho Jehová, dice al principio. Y después en el 7 lo vuelve a repetir: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quién es el que los movió ahí? Dios. Y podemos decir: ay, Dios quiere que estén cautivos, Dios quiere que estén sufriendo, Dios quiere que ellos se sientan mal. ¿Qué habrán pensado ellos en ese momento? Posiblemente al estar ellos en medio de esta tribulación que es la cautividad, porque hermanos, nosotros pues de todas maneras, aunque luchamos todos los días y hacemos pleito, guerra espiritual y tratamos, hermanos, de mantenernos firmes en la palabra, ellos sí estaban oprimidos. El pueblo de Babilonia los oprimía.
los lastimaba, los humillaba, les imponían sus religiones, su cultura. Ellos no le estaban pasando nada bien, hermanos. Eran un pueblo oprimido. Ellos de verdad en ese momento, ¿qué mensaje de parte de Dios deberían de estar esperando? Ya voy por ustedes. Doblen sus rodillas, como en otros episodios del pueblo de Dios, ¿no? Volteen a ver a mí, arrepiéntanse y va la libertad. Ellos pueden haber estado pensando en eso. Así como antes ya Dios nos liberó, seguramente esta carta que nos está mandando Dios a través de Jeremías trae ese mensaje. Ya, se acabó. Se acabó el dolor, se acabó la pena, nos va a liberar. Sin embargo, ¿qué mensaje fue el que recibieron? Primero, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí, hermanos, en esta parte donde dice, y rogad por ella a Jehová, hay otras versiones que dicen, y pidan al Señor por ella. Básicamente lo que estaba mandando es que oraran por esa ciudad que los tenía oprimidos y cautivos. Inclusive hay otra versión que encontré por ahí que dice, y pídanme a mí por ella. Qué diferencia, ¿no? Que han de haber pensado ellos, ay, a ver, ¿cómo está eso, no? Que no ya venía la libertad. Si pensamos en lo que vimos anteriormente de que nuestra sociedad actual es similar a Babilonia, ¿no? Porque nosotros somos el pueblo de Cristo en esta tierra, ¿qué es lo que Dios, el mensaje que Dios nos estaría dando en la actualidad a nosotros? Primero, edificad casas y habitarlas. Busquen un lugar en donde vivir, en donde reunirse. La palabra que utiliza aquí para casa es Bajit, que también se utiliza para referirse a los templos. Busquen un lugar donde vivir, como familias, busquen un lugar donde reunirse, como mi pueblo. Después, ¿qué dice? Plantad huertos y comed del fruto. Planten huertos, pónganse a trabajar, hermanos. Vivan del fruto de su trabajo. Donde quiera que estén, pónganse a trabajar. Y después, ¿qué dice? Casaos y engendrad hijos. Cásense y formen familias. Multiplíquense, tanto en su casa como en el templo. Y no disminuyan. No dejen que la gente se vaya de la iglesia. Que no se haga chiquita la población de la iglesia, sino al contrario, multiplíquense. Qué curioso, ¿no? Que primero dice aquí, pónganse a trabajar y después cásense, ¿no? A veces luego conozco jóvenes que ya les urge casarse, pero todavía no, ni siquiera buscan trabajo. Y aquí la Biblia lo pone bien clarito el orden, ¿no? Y después, sí, algo que es muy impactante, procuren la paz. No se metan en pleitos. Llévense bien los unos con los otros en casa. Traten de llevar la fiesta lo más en paz posible con los vecinos y no generen pleitos con ellos. Tengan cuidado con crear divisiones en casa, en los trabajos, en la iglesia. Debemos recordar que la autoridad de estos lugares debe de ser Dios. En mi casa, primeramente, hermanos. A pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, a pesar de que tal vez yo tengo más madurez que mi esposo o que mi esposa, que mis hijos, la autoridad se le debe dar a Dios. En los trabajos, oye, pero entre el trabajo la autoridad es el jefe, sí, pero espiritualmente tu autoridad es Dios y está contigo en tu trabajo, en tu escuela. Y como cuando está tu jefe presente, te cuidas de hacer todo bien para que no te vayan a regañar. A lo mejor es la forma también que debemos de pensar en Dios. Dios está todo el tiempo conmigo, todo el tiempo me ve. Debo trabajar, debo estudiar, debo servir, creyendo y entendiendo que Él está presente en todo tiempo y en todo lugar. Las cosas se hacen para Dios, no para mí.
El querer hacer las cosas lo mejor posible para Él no significa ser controlador. Significa dejar que Él me guíe para cómo hacer las cosas. Oren por ella. Oren por esta sociedad. Oren por ese pueblo opresor, esa sociedad opresora, llena de maldad. Y a veces decimos, ay, pero ¿por qué? Ahora que se robaron el tubo, o sea, pues que Dios bendiga al chavo que se lo robó. Y a veces pensamos, no, pues ¿cómo que lo va a bendecir Dios? Pues ¿qué quieres? No, yo no quiero que lo haga rico y que con esa venta de ese tubo salga de todos sus problemas, ¿no? Pero que Dios lo bendiga. ¿De qué manera? Tocando su vida, llevándolo a un encuentro con Él. ¿Cuál es la mayor bendición que hemos tenido nosotros en nuestra vida, hermanos? Amén, hermana, amén. Tener un encuentro personal y una relación con Dios a través de Jesús es una bendición. Que Dios bendiga a esos malos, no que los prospere, no estamos hablando de lo mismo, que les dé la bendición de rendir sus vidas a Él. Amén. Tenemos que orar, hermanos, por esas personas. Los que hemos tenido experiencias malas con alguien que nos robó, híjole, qué coraje es, ¿no? Ahí estás pagando tu celular, ¿no? Lo logras sacar a pagos y de repente vas en el pago 6 y ya te asaltaron y te lo robaron. Tienes que seguir pagando 6 meses un celular que ya va a ser de otra persona, ¿no? Hijo. Que Dios los bendiga. Es difícil, hermanos. Dice que se estaciona siempre en tu entrada, ¿no? Ay, este vecino. Pues ni modo, le tengo que tocar para que quite su coche. Y lo quita y te estacionas en tu lugar y se vuelve a tapar tu entrada. Que Dios los bendiga. Ponen su música, hacen sus fiestas. No conocen a Cristo, hermanos, viven en la ignorancia. Que Dios los bendiga. Hay que orar por todos ellos. Por los que eran nuestras malas influencias, nuestras malas compañías, los que nos vendían el vicio cuando consumíamos, los que nos compartíamos esos tiempos de ahí de estar perdiéndonos en la droga, en todas esas cosas. Hay que orar por ellos, hermanos. Todos tienen una oportunidad de conocer a Dios. Dice Juan 3:16 que Él vino, Él se dio por el mundo. Y en el mundo están todos ellos como nosotros. Todos necesitan a Cristo. Todos lo necesitamos. Continuando dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. En las circunstancias difíciles, hermanos, nunca va a faltar alguien que se quiera acercar y decirte algo, un consejo. Dependiendo de nuestra forma de ser, pues a veces nos gusta que llegue el que nos dice lo que queremos escuchar, ¿no? No te preocupes, ya viene la prosperidad. Este tiempo de prueba que estás pasando, mira, va a pasar. Al rato, mira, estás perdiendo tu carro, 3 carros vas a tener, ¿no? Ya empeñaste el anillo, vas a tener joyas, ¿no? El que queremos que nos diga lo que queremos escuchar. Dios dice que tu enfermo se va a sanar. Ah, caray, ¿a quién le dijo, no? ¿Quién nos dijo? Se va a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es sanarlo a través del descanso eterno, gloria a Él. Pero yo no quiero escuchar eso porque me duele. Yo no quiero perder a mi ser querido. Entonces mejor que venga el que me dice, Dios dice que tu enfermo se va a sanar. ¿Y qué pasa cuando lo sana de una manera diferente? Nos enojamos, nos ponemos rebeldes y desgraciadamente he conocido casos que hasta de la iglesia y de la fe se van. Porque queremos escuchar lo que nos gusta, no la realidad. Estas personas pueden ser familiares, amigos, hermanos, pueden ser gente cercana a nosotros, que se acerca y te dice, pero también pueden ser cosas que nosotros buscamos, hermanos, como, ay, ¿qué significarán los sueños? Ah, encontré un libro, ahora en el internet, a ver, ¿qué significa que soñé dinero? Ay, que te vas a casar, ay, qué bonito, ¿no? Oye, pero otra vez, pues si yo ya soy casado, ¿qué pasó ahí, Señor? ¿Cómo le vamos a hacer?
con los adivinos, ¿no? Hay alguien que me diga si esto que está pasando es de Dios o no, que me adivinen, a ver, ¿qué piensan? Los horóscopos, no, es que hoy decía mi horóscopo que me vistiera de gris porque es mi color que me favorece para la suerte, ¿no? El número de la suerte, vamos a jugarle a la lotería de ese número. Las limpias, no, pues a lo mejor la oración sí, qué bueno que oren por mí, pero pues vamos a echarle una manita a Dios, ¿no? Que me echen ahí un huevo, romero, no sé qué, el humito ese, ¿no? Cosas que a veces buscamos en lugar de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque las vemos más rápido, las vemos inmediatamente. Nuestro mundo cada vez necesita y busca y exige las cosas más rápido. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un café en el microondas? 2 minutos. Una maruchan 3, ¿no? 3 minutos, y ya está. ¿Cuánto te tardabas antes en poner la olla, echar el agua y ponerle el hervir, ¿no? Todo lo queremos rápido con un clic. Eso nos ha acostumbrado la tecnología. Quieres saber todo, conocer todo. Antes, hermanos, antes vivíamos con fe. Salías de tu casa y que te iba bien. No había el celular para andarte preguntando dónde andabas, ni dónde estaba tu hijo, ni dónde estaba tu hija, dónde estaba tu esposo. Contabas con que donde llegara hubiera un teléfono y te pudiera marcar y avisarte, ya llegué y aquí estoy bien. Teníamos fe en que iban a salir y a regresar. Pero ahora, ahí andamos con el celular rastreando. ¿A dónde anda mi esposo? ¿A dónde anda mi esposa? ¿A dónde andan mis hijos? ¿Sí se fueron al cine o no? ¿Estarán con el novio? ¿Estarán con la novia o qué? Todo lo queremos así. Pero hermanos, las cosas que Dios da toman tiempo. Los mensajes de Dios toman tiempo. Dice el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. 70 años, hermanos, iban a estar todavía cautivos ahí. ¿Cuánto tiempo nosotros estuvimos en el mundo? ¿Cuánto tiempo lleva la gente que necesita de Cristo allá afuera en el mundo? Cautivos, hermanos. Y nosotros queremos que ya se conviertan. Claro, es bueno, es necesario que ya dejemos de ser rebeldes. Ya queremos que todo sea rápido, que Dios obre rápido. Sí, yo entiendo, hermanos, todos queremos que los hijos rebeldes estén aquí, que los hijos alejados, los esposos, las esposas alejados estén aquí. Pero a veces en esa desesperación se nos olvida recordar que Dios tiene sus tiempos, sus propósitos, hermanos. Yo sé que es difícil, hay situaciones en las que es difícil esperar, como en una enfermedad, hermano. Antes, digo, y no voy a justificar en esto, pero oíamos, es que tiene diabetes y era, híjole, ya lo veíamos con un pie en la tumba, ¿no? Y ahora, hermanos, con tanto medicamento, tanta cosa, hijo, ¿cómo nos justificamos los diabéticos para seguirle entrando a lo que nos hace daño, no? Bueno, unos en otras iglesias, no aquí, ¿no? Que la coca, que el pan, que el azúcar. Pero era una preocupación antes y ahora ya no. Ya ni pedimos que Dios nos sane de la diabetes. Ya, nada más con que no se me suba el azúcar, con eso me conformo, Señor. Dios tiene sus planes. El plan o los planes del pueblo de Dios en ese momento eran estar cautivos. ¿Ese era el plan de ellos? Era que Dios los liberara. Cuando aquí habla, hermanos, en la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo, esta palabra pensamientos viene de una palabra en hebreo que es makash ebelt, que es básicamente un plan también se interpreta como un plan, puede ser un pensamiento, pero también como un propósito, hermano. Esa palabra se utilizaba también para hablar del propósito. Y esa palabra makash ebelt, su raíz primitiva es otra palabra que es kaushab, que básicamente entre muchas cosas también se usaba cuando alguien planeaba y hacía un tejido, trenzaba, hacía una trenza.
Por eso, cuando nosotros vemos algunas otras versiones, en lugar de pensamientos dice planes. Yo sé los planes que tengo para ti. Entonces, lo que podríamos ver y entender, hermanos, que cuando habla de propósitos, digo de planes, de pensamientos, de planes, también habla de los propósitos. Yo sé el propósito que tengo para ti. Yo sé el propósito con el que te creé. En algún sermón anterior vimos Jeremías 1:4. Vayan a buscarlo, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí vemos que al mismo Jeremías, que estaba siendo el medio por el que Dios le estaba mandando esta carta a su pueblo en el 29, le está diciendo Dios, yo te conocí, yo te creé cuando no eras nada, y te creé, ahí dice, para que fueras profeta. ¿Qué te dice a ti, Dios? Yo te creé para que fueras, ¿qué? Diácono, ujier, estuvieras en las finanzas, en la alabanza, predicaras, fueras el pastor, líder de jóvenes, maestro de niños. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que te dice a ti, Dios, cuando tú piensas en para qué te creó? Para alabarle, para adorarle. Él te creó y me creó a mí con unos propósitos, hermanos. Los planes y los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros no son cualquier idea improvisada como a veces nosotros pensamos o planeamos las cosas. ¿Qué vamos a comer hoy? Pues ahorita vemos. Saliendo de la iglesia vemos si compramos unas pizzas o vamos a las hamburguesas o al buffet, ya depende de la hambre, ¿no? De cada quien y sus posibilidades, ¿no? Hacemos un huevito con salsa en la casa. Dios planeó con tiempo el propósito de cada uno de nosotros. Él, como dice, él se tomó el tiempo para irlo tejiendo, para ir haciendo ese plan, ese propósito que tiene para ti y para mí. Por eso es que debemos buscar que se haga su voluntad antes que la nuestra en todas esas áreas que ya mencionamos, hermanos. En mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en mi relación con los demás, pero primeramente en mi vida. Tengo que buscar, tengo que pedirle que se haga su voluntad en mi vida. ¿Y cómo es la manera en la que lo vamos a conseguir, hermanos? ¿Cómo es la manera en la que lo vamos a lograr? Vamos a Romanos 8:28. Ya se lo deben de saber algunos. Lo voy leyendo. No pierdan Jeremías, ¿eh? Me hubiera dicho antes, pastor, ya lo cerré, dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A los conforme a su ¿qué? Somos llamados. ¿Quiénes amamos a Dios? Amén. Entonces, ¿a quién le ayudan todas las cosas a bien? A mí, a nosotros. Pero dice algo muy importante, porque conforme a su propósito fuimos llamados. Ya lo he hablado, hermanos, no estamos aquí por casualidad, ninguno. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en este lugar. Y ese propósito es importante. ¿Cómo nos vamos a mantener ahí, hermanos? Dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar.
¿Cómo vamos a mantenernos ahí? Invocando a Dios, orando a Él, buscándolo. Es lo que Dios nos pide, hermanos. Darle tiempo a nuestra relación con Él. No nos pide grandes sacrificios, hermanos. No nos pide que le entreguemos las cosas que tenemos. Digo, a veces sí, ya son circunstancias de cada quien, ¿no? Pero no nos pide más de lo que le podemos dar, que es nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? ¿Y si pierdo mi vida? Porque para mí, amén, amén. ¿Estamos en esa misma frecuencia que Pablo? Me invocaréis y oraréis a mí. Ese propósito, esto se lo está diciendo Dios cuando después de que les dice que van a estar 70 años cautivos, hermanos. Después de esos 70 años de batallar, me invocarás y vendrás y orarás a mí. A veces nos desesperamos por lo que nos pasa en este mundo, porque no vemos que las cosas cambien, hermanos. Pero tenemos que llegar a ese punto. Tal vez no sea necesario 70 años, ¿no? A lo mejor 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? No lo sé. Pero en toda esa lucha de todos los días, en toda esa frustración a veces, hermanos, en esa incertidumbre, en ese dolor, en esos miedos, tenemos que llegar al punto donde invoquemos y vayamos a Dios y oremos, porque Él nos va a oír. Al final, a pesar de todo, Dios tuvo un mejor plan para su pueblo que el que ellos tenían. Porque tal vez si no hubiera sido por todo ese dolor, esa cautividad, esa tribulación que vivían, no hubieran realmente vuelto sus ojos a Dios. No hubieran invocado a Dios de la forma correcta. El plan que Dios tiene para nosotros también es mejor que los nuestros. Se vale, hermano, se vale de buscar tener una vida, estudiar, hacer planes, claro, no está mal, pero todos esos hay que pasarlos por el filtro de Dios. ¿Realmente esto que estoy decidiendo es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Esta persona con la que estoy es la persona que Dios quiere para mí? ¿Esta vida que llevo es la vida que Dios quiere para mí? No, pues yo soy bien santo, yo no hago nada malo. Ok, pues pregúntale a Dios si realmente eres tan bueno como tú crees. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Seguir renegando? ¿Seguir esperando de Dios algo que sea de acuerdo a mi deseo? ¿O realmente decirle, Señor, que se haga tu voluntad? Yo sé, hermanos, yo sé que a veces pueden decir, oh, el pastor, pues para usted es bien fácil decirlo, usted está muy bien. No, todos tenemos situaciones, hermanos. Y yo sé que muchas de las situaciones que ustedes viven o han vivido son difíciles. Eso no lo niego, hermanos, yo lo sé. Y por eso oramos por las necesidades de todos. Por eso nos unimos, por eso dice que seamos con el hermano, que nos alegremos en la alegría y que nos entristezcamos en la tristeza, ¿no? Parafraseando un poco. Nos duele cuando alguien sufre, nos duele cuando perdemos a alguien, hermanos, de la iglesia. No nada más que el Señor los llame, sino también cuando por alguna razón se van. Yo sé que a veces es difícil, hermanos, pero la respuesta está aquí, está en Dios. Es lo que tenemos que hacer y no olvidar. Y podemos decir, ay, hermano, ya lo sé. Bueno, qué bueno que lo sabemos, pero lo hacemos. Realmente es mi primer respuesta, buscar a Dios ante cualquier situación. O como vimos, busco primero tratar de solucionar todo yo, y ya que no pude, entonces sí. Algunos somos necios, pero Dios nos ama igual a todos. Y estés atento a escucharnos igual a todos. No porque sea el pastor lo va a escuchar más, no. Él nos escucha a todos. Él busca la honestidad y la sinceridad de nuestro corazón. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo no sé realmente qué estás pasando tú en este momento en tu vida. O si ya son cosas que llevas cargando mucho tiempo, que de verdad puedes decir, Señor, híjole, es que
No son 70 años, pero si han sentido esta carga pesada como 100. Ayúdame, Señor. Necesito de ti. Llevo años batallando con esta lucha, con mis debilidades ante el pecado, las tentaciones. Jesús nos enseña que todos esos mandamientos, hermanos, que vienen en la antigüedad, los empezamos a caer en ellos desde los pensamientos, desde la mente, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pecado en nuestra mente? Tal vez yo no engaño a mi esposa con otra mujer, pero dice la palabra que si yo veo a otra mujer y la deseo, ya le estoy engañando. Tal vez yo no digo groserías a la gente, pero ¿qué tal los maldigo en mi cabeza? Uy, me la va a pagar. A veces pensamos que no, pero sí luchamos, hermanos, con esas cosas. Y Dios quiere hoy que seamos libres de todo eso, de todas esas ataduras, de todas esas cargas. Que las dejemos en sus manos y salgamos más ligeros, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, pues gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas una vez más lo mucho que nos amas, Padre. Y lo importante que es estar conscientes de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Que tú eres el Dios todopoderoso que creó todo, Señor, por el que estamos aquí, el que nos vio y nos conoció desde el vientre de nuestra madre, y que desde aquel tiempo sabía el plan y el propósito que tenía para cada uno de nosotros. Te pido, Dios, que ese propósito y ese plan se cumpla en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía, Señor. Que quites de nosotros todo impedimento, Señor, toda distracción, todo pecado, Señor, toda debilidad, Padre, que nos quiera alejar de ese propósito. Límpianos, Padre. Límpianos de la suciedad en la que vivimos, Señor, de ese pecado. Y fortalécenos, Dios, para no seguir cayendo. Llénanos de ese amor que solamente tú nos puedes dar. Y déjanos vivir seguros de tu perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos a perdonar también, Señor, al que nos ha lastimado, Señor. Inclusive, Señor, si hemos renegado de tus planes y propósitos, de cómo haces las cosas, Señor, te pedimos perdón. Y ayúdanos, Padre, a entender y a tener contentamiento sobre cómo haces tú las cosas. Pero, Señor, que se haga siempre tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Toma estas cargas, Señor. Toma el dolor, toma la enfermedad, Padre, la angustia, el miedo, la incertidumbre, la frustración, Señor, en el nombre de Jesús, y échala fuera de cada uno de nosotros, Padre. Quítanos las cargas, Señor, que hemos llevado por años. Sana, Padre, las heridas en los corazones de cada uno de nosotros, que tal vez ya tienen años abiertas y que no hemos dejado cerrar. Ciérralas, Padre, sánalas en el nombre de Jesús, Señor, y lo mismo te pedimos por las enfermedades, por los malestares que hay en el cuerpo de nosotros, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque hoy podemos entender que tú siempre nos escuchas y que estás siempre con nosotros. Y porque sabemos, Padre, que tu voluntad ya se está haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.